Hola a todos y todas. Bien, voy a colgar tres vídeos comentando el caso número uno, respondiendo a las tres preguntas que teníamos planteadas para este caso. En primer lugar, era utilizar un tipo de análisis que es fundamental en la psicología, que es el análisis funcional. Este análisis funcional, además, representa un modelo, ¿no? Un modelo de explicación del comportamiento. Es decir, nosotros cuando nos enfrentamos a un caso, cuando nos enfrentamos a un paciente, nosotros debemos tener un modelo de funcionamiento del comportamiento para, a partir de ahí, empezar a plantear toda una serie de hipótesis. Una hipótesis que puede ser la hipótesis de origen y otra que es fundamentalmente la hipótesis de mantenimiento del problema. ¿Por qué el problema se mantiene en este momento? ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, lo primero que teníamos que hacer era identificar una serie de situaciones a partir de las cuales aplicásemos el análisis funcional. Hay que tener en cuenta que el análisis funcional lo que hace es analizar la conducta en el momento en el que se emite. Es decir, no estamos analizando variables como es la personalidad, la historia del sujeto, etcétera, etcétera, sino que lo que intentamos es comprender por qué una conducta se emite en un contexto determinado. ¿Vale? Bien, en este sentido tenemos el análisis funcional que tiene tres componentes o tres dimensiones, los antecedentes, es decir, la situación que se produce en el momento de la conducta, cómo es la situación, el contexto, o también los aspectos personales, también, todo lo que son los pensamientos anticipatorios. Luego estaría la conducta, que la dividimos en tres bloques, las conductas cognitivas, las conductuales y las fisiológicas. Y a continuación estarían las consecuencias, lo que ocurre después de las conductas. Bien, en este sentido, en el caso número uno podemos identificar tres situaciones al menos. El primer caso vienen a ser esas situaciones en las cuales parece que el sujeto ya empezaba a tener toda una serie de activación fisiológica, unos principios, podríamos decir, de ataques de pánico. En este sentido eran las situaciones como entrar en el bar de su pueblo o entablar una conversación o, por ejemplo, en clase, intervenir en clase o hablar a una chica, ¿vale? En las conductas se puede hablar de una conducta de angustia, es decir, empezaba a tener una activación fisiológica, a partir de ahí lo detectaba y esto le generaba una cierta angustia y lo que hacía fundamentalmente era dar una conducta de evitación, es decir, evitar la situación, irse fuera. ¿De acuerdo? Esta conducta de evitación es, en definitiva, la que provoca al final unas consecuencias determinadas, que es una reducción de la activación fisiológica. Esto veremos que el patrón se repite. El análisis funcional lo que hacemos es que analizamos si hay un patrón consistente en distintas situaciones para al final llegar a concluir que hay una hipótesis detrás, ¿vale? Y si recordamos cuál era el condicionamiento operante, que esto lo veremos posteriormente en el tercer vídeo, la reducción de la activación fisiológica, lo que podríamos estar hablando es de un paradigma de refuerzo negativo, derivado de la evitación, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos en el tercer caso. Luego vemos una segunda situación, que se habla del trayecto de metro o de la parada del autobús, donde se producen toda una serie de pensamientos anticipatorios, anticipando que va a tener un ataque de pánico, que va a perder el control y que va a hacer el ridículo y que va, bueno, pues toda esa serie de pensamientos típicos en situaciones como esta, ¿no? A partir de estos pensamientos anticipatorios, en este estímulo discriminado que podríamos llamar, que es las situaciones del metro, la parada del autobús, tenemos tres tipos de conductas, los tres sistemas de conducta, cognitivas, conductuales y fisiológicas. Las fisiológicas es que empieza a haber una activación fisiológica, que es lo que llamamos ansiedad, ¿vale? A partir de ahí empieza una hipervigilancia de esas reacciones fisiológicas que lo que hace es que incrementa la importancia de este tipo de reacciones. Y consecuencia de todo esto, y ante no poder hacer frente, ante no tener esa serie de estrategias de afrontamiento, lo que hace el sujeto pues, es dar una conducta de evitación. Esta conducta de evitación lo que nos lleva es igualmente a unas consecuencias semejantes a las de la situación 1, reducción de la activación fisiológica, y aquí empieza a haber también un cierto autocastigo. Pero si lo que queremos es preguntar ¿por qué se mantiene esta conducta en esta situación? Lógicamente lo que tendremos que estar hablando es de una situación de refuerzo. Por tanto, nuestra hipótesis parece que puede ir en la dirección, nuestra hipótesis de mantenimiento parece que puede ir en la dirección del refuerzo negativo, ¿vale? El autocastigo lo que haría sería reducir esa conducta,
de evitación, cosa que no ocurre, ¿vale? Y por último, en tercer lugar, de una situación de la que se habla también, que es la de hablar en clase o hablar con una chica. Igualmente le ocurre lo mismo, hay una activación fisiológica muy fuerte, ansiedad, hipervigilancia de las reacciones fisiológicas, una elevada ansiedad y una conducta de evitación, en definitiva, ¿vale? Y por tanto, esta conducta de evitación lo que nos lleva es a tener una reducción de la activación fisiológica una vez más, ¿vale? Esto sería cómo tenemos que responder al punto 1. ¿Ok?